Muy bien, vámonos al tema. General de la Policía Nacional, don Julio César. ¿Cuál será el apellido de este caballero? Prohíbe a la prensa o prohíbe la prensa en el cuartel de San Francisco de Macorís. Muy bien. Periodistas y comunicadores que cubren la fuente de la Policía Nacional denunciaron que el general Julio César Acosta, director regional noreste de la policía, habría dispuesto la prohibición del acceso de la prensa al cuartel policial. La medida generó preocupación en el sector al considerar que limita el ejercicio periodístico y el acceso a informaciones de interés público. La mañana del viernes, agentes policiales intentaron impedir la entrada del periodista Vladimir Paula de Telenor y del comunicador Gálvez al destacamento y posteriormente el general Acosta aclaró que no existe una prohibición a la prensa, sino que el acceso debe realizarse de forma organizada a través del Departamento de Comunicaciones, bajo los protocolos establecidos por la institución. Ahí están las imágenes. Pregunta del día. Prohibición de la prensa en el cuartel de San Francisco, ¿medida necesaria de control institucional o una violación al derecho a la información? Háganos el feedback, 829-451-3381. Adelante, Yeria. Bien, miren, aquí tenemos que ser lo más objetivo posible. Y yo, como no tengo compromiso con una parte ni con la otra, aunque son, ¿verdad?, los comunicadores, muchachos de la página y incluso parte de este equipo, son todos mis amigos, pero hay algunos aspectos que es bueno hacer saber. Lo primero es que, en principio, la prohibición al ingreso al cuartel es una acción, vamos a llamarla descontrolada, por parte de quien la ordenó, porque el acceso al lugar, estamos hablando de una entidad pública, que para un comunicador no debe tener un límite para llegar hasta el lugar, ¿verdad? Y esta parte que se dio con los compañeros Vladimir Paula en la entrada afuera no fue prudente, ¿verdad? No fue prudente. Por tanto, creo que el general ahí actuó mal, si fue él que dio la orden, que parece Eso no ser está en que discusión, sí. Fue el que dio la admitió, orden. Ok. Entonces, ahí se equivocó el general. Ahora bien, luego él explica que el tema es que lo que se busca es proteger los derechos del imputado. Entonces, no debió hacerse de esa manera, general. Debió llamarse a los miembros de la prensa y explicarle cuál era su objetivo y cuál es su tren de trabajo dentro de la institución. Pero vamos a poner los puntos claros. Y es bueno que los muchachos lo sepan. Yo lo había dicho aquí en varias ocasiones, que en algún momento alguien va a llegar y va a demandar a la persona, porque la ley, el Código Procesal Penal, el de ayer y el de hoy, establecen de manera clara que dentro de los derechos del imputado está la prohibición, así lo establece, creo que ahora está en el artículo 95, porque eso lo movieron todo, pero lo estuve leyendo esta mañana, no recuerdo bien el artículo, pero es el artículo 95, 98, por ahí. Dentro de los derechos del imputado está no ser presentado a los medios de comunicación de manera que altere, ¿verdad?, o afecte su imagen o su reputación. Entonces, cuando usted va por un cuartel, a veces yo veo que llevan gente presa, lo graban y lo publican. Entonces ya usted está haciendo de esa persona una publicación que está afectando su reputación. Ejemplo, a fulano de tal lo acusan de un hecho que no ha cometido, como lo hacen constantemente, pero para la población dice, pero mira, fulano es un ladrón. Mira a Yerjan ahí que lo llevan preso porque lo acusan de haber estafado a alguien. Pero resulta ser que yo no estafé a nadie, pero yo no le di permiso a ellos. Ahora bien, si yo me paro a dar declaraciones o yo digo, sí, yo quiero hablar con la prensa, ya quizás es otra cosa, porque también es un derecho de la persona a expresarse.
Entonces esa es la parte como que tenemos que ponerle, buscarle un bajadero. Yo he criticado aquí, pero obviamente aquí, como estamos en una sociedad violenta, te caen encima todos de una vez. A mí me da trepito, pues no como de ellos, de ninguno. El hecho de que aquí se hacen live, señor, en la calle. ¿Tú has visto los live? O sea, la policía te para y tú en tu vehículo, te hacen bajar el cristal y lo primero que te meten es una cámara a tu vehículo. Señores, no. Pues tenemos que ponerles reglas. O sea, si yo no quiero que me graben, yo no quiero que me publiquen. Porque ese es mi derecho a no utilizar mi imagen para conseguir un view. Me excusan los muchachos, pero es la verdad. Y cuando con los que tengo cercanía, cada vez que publican algo que yo entiendo que no está dentro de la norma, yo lo llamo y le digo, mire, borre eso, usted lo que se puede buscar es un problema con eso, y ellos lo saben. Ahora bien, los live no deberían ser permitidos, incluso la policía no debería andar acompañada de un reguero de reporteros. Por un lado, vean qué vaina, por un lado bien, ¿verdad? Porque ellos al grabar a veces limitan un poquito también la conducta de los policías, que son violentos, que ellos deberían tener cámara. Todos los policías deberían tener una cámara y que esa cámara vaya a un centro, que no tenga el control de la policía, para que lo puedan supervisar. Entonces, en ese aspecto, yo entiendo que lo que hay que buscarle aquí es un bajadero, ¿verdad? Que los policías puedan, los periodistas y comunicadores puedan tener acceso a la información, pero no necesariamente para publicar la imagen de los imputados, porque ahí están violando los derechos del imputado y tienen que entender eso, igual que los live. Yo creo que la policía tiene que tenerle control a eso. O sea, usted no puede andar con un reguero de gente transmitiendo en vivo, violando la privacidad incluso de las personas, que yo no quiero que me graben. Y de hecho, se lo advierto, el que me grabó a mí, inmediatamente lo voy a llevar al tribunal porque tenemos que ponerle un freno a esto. Y no es queriendo, ¿verdad?, menospreciar el trabajo de los muchachos, pero también tienen que respetar el derecho de los ciudadanos que está establecido en el ordenamiento jurídico. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa, buenos días, Yerjan, y buenos días a toda la gente que está con nosotros en este inicio de semana y final del mes de junio. Buenos días. Adelante. Buenos días, Yerjan. Buenos días. ¿Se te olvidó? Sí, realmente el tema que tiene que ver con la integridad física, la privacidad del ciudadano y toda esa búsqueda de mantener tu intimidad y tu privacidad, creo que hay que ser cuidadoso y a nivel de plataformas, a nivel nacional, no vamos a limitar a San Francisco, ha habido pues un exceso, lamentablemente hay que decirlo. Ha habido un exceso, no hay cuidado de lo que se presenta a las plataformas digitales por esa búsqueda de rating, lamentablemente hay que decirlo, y de views. Por ejemplo, el caso de la joven de ayer, una joven que trabaja conmigo, que perdió a su niño en un accidente. Murió. Ay, ay, ay. Y se ha viralizado, y yo la veo como si hubiera un familiar, un amigo o un desconocido desgarrarse de dolor, y los medios digitales hacen uso de esta información tan dolorosa, tan desgarradora, una persona con el alma partida llorando, que anda en todos los medios, en todas las redes. Me van a perdonar, yo no estoy de acuerdo con eso. Si fuera yo, un familiar mío, una tía mía, una mamá mía, una amiga mía, esta joven que trabaja conmigo. Es una revictimización constante. Y eso no. Tú eso tener no, a un familiar, a una persona que tú conoces, verla desgarrándose el alma llorando y que anda en todas las plataformas. El primero que vi fue uno, que ni voy a decir el nombre. Miren, compartan esto, cuando el niño tuvo el accidente por allá. Señores, hay un tema de sensibilidad, de cuidado. Y no es que no se haga un trabajo de información, de difamación de las noticias. Nosotros somos un medio de comunicación y tenemos media vida en esto. Ahora, hay una línea que hay que tener cuidado, que ahí es que está lo delicado. Fuera parte de la ley, que la ley mordaza, que quieren cohibir los medios de comunicación, que le quieren tapar la boca a los medios de comunicación frente al cuartel. Creo que es un tema más general y más de ética, de preservación de la integridad del ciudadano. Señores, en los hospitales, el tema que teníamos en el Hospital San Vicente de Paúl, usted llegaba desangrándose, con un pie roto, virado en un motor, en una ambulancia, grabándote.
el mismo tema de la policía. Usted lo para un agente, lo para una patrulla y de una vez tú tienes un grupo de gente con una cámara. ¿Pero y quién le ha dicho a usted que uno quiere salir en cámara? Entonces, estos aspectos es lo que hay que tener cuidado. Como medio de comunicación, como plataforma digital, no solo hablo de las plataformas, de los espacios de programación que hacen tipo de contenido, de las policiales, la que sé yo qué, del atraco, de que usted estaba poniendo una denuncia. Usted debe primero preguntarle antes de ponerle una cámara a una gente en la cara. Exacto. Y otro aspecto es el tema de la libertad de prensa, definitivamente, que ha habido intentos muy evidentes desde el gobierno de que se controle la forma en que se emiten los comentarios, en que se emiten las informaciones y que supuestamente o verdaderamente o evidentemente, como usted lo quiera, yo en ese sentido no voy a opinar si es verdad o mentira, pero han habido acciones de esa búsqueda de control. Fuera parte de las intenciones que haya, buenas o malas, pero sí hemos visto señales muy claras de que hay una intención desde el Estado de controlar lo que sale, sobre todo en los programas de opinión. Y con el tema de las mismas redes, mire lo que le pasó a Tamara, lo que le pasó a La Tora, independientemente del caso de Tamara Martínez, si fue verdad o mentira, que dijo que hicieron, eso no es problema de ella, lo que haya hecho Gaby de Sangles con su vida. Claro. Señores, esto se ha salido de control. Tú tienes plataformas que todo el mundo quiere estar allí, como la de el edificio rojo, el Camaro, ¿cómo que se llama? El papá, que tiene un nombre, ¿cómo es que la bestia, la que sé yo qué? ¿Qué es lo que tiene? Al edificio, al Holofoque, que la bestia de las plataformas digitales. El sultán. El sultán. El sultán. Que tiene un grupo de mujeres y hombres acabando con la Le vida. faltó a de ese los nombre demás. ponerle la IN antes. IN antes. IN antes de sultán. ¿Cómo que dice? O sea, Insulta insultar. a los medios, claro. Entonces cierro y recojo. Los medios son el cuarto poder del Estado. Eso hay que preservarlo en todo el sentido y la magnitud de la palabra. Bien. Ahora, vamos a ser un poco más cuidadosos. Vamos a respetar la integridad del ser humano, Bien. del ciudadano dominicano, para no limitarnos a San Francisco de Macorís. Bien, cómo no. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, Carolina, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días a todos. Dale. Sí. Digo, si tú quieres, si no yo... revisaba mientras escuchaba a Carolina el artículo 49 de la Constitución, que establece la libertad de expresión y difusión e información, que no es un derecho del periodista, es un derecho fundamental de la sociedad. Sí, pero que ahí hay dos. Sí. Hay que separar. En la parte que tú dices, No, lo bueno, que tú acabas sí, de plantear del artículo, hay derecho a la información. a la información y a la libre y expresión. a la libre expresión sin censura previa. Sí, pero ok, está bien. No, no, Yo pero voy a explica. aclarar. No, en Está el bien. momento en que sea, yo lo que quiero aclarar el aspecto de lo que tú De la acabas libertad, de decir, del derecho. porque son dos que hay ahí. Sí, son dos. Entonces, pero sí hay que hacerle saber al general y a toda institución pública, Oye, toda institución pública, hay que hacerle la advertencia de que existe un derecho de informar. Y ese derecho de informar no es absoluto del periodista. no. Esa es la función que él hace para transmitir a la sociedad que sí tiene el derecho fundamental de ser informada. Y ese es ahí donde parte el control social del que hace ejercicio público. El general local, el que está entrando, creo que entra de mala forma, haciendo una especie de advertencia que no la supo dirigir, porque Sí. también Buen punto. la institución tiene derecho a organizar ¿Tú sabes lo que parece? el protocolo
de acceso a esa información. Me Eso acor- no me se lo acordé, quito. me acordé de Vincho Castillo cuando vi el asunto, porque Vincho nos contaba, yo creo que tú estabas presente ahí, que él decía que le dijo en una ocasión a Balaguer, San Francisco no es Palma Sola. No es Palma Sola. Y es muy probable que este general le haya dicho, mira, tú vas para un pueblo difícil, y le hayan llenado y haya comenzado, bueno, yo tengo que llegar aquí como un león. Sí. Y llegó de esa manera. Adelante. Entonces creo que la patadita que requiere cada quien, esa patadita simbólica de éxito, él se la dio él mismo. Se dio una patada y entra dando una patada. Ahora, no, te voy a explicar, Carolina, que la parte es que yo acabo de decir de quién es el derecho y que es un derecho fundamental que ninguna entidad pública puede evitar. Exacto. Ninguna, por más general que sea. Ahí él se reduce. Sus galones se reducen. Y oiga que se lo digo, no lo conozco, no sé quién es. Y espero que él tenga a bien de dar una continuidad de ciertos trabajos que se hicieron aquí por parte de Natera y que lo mejore. Pero vuelvo y repito, la institución tiene derecho a establecer, incluso, yo diría, y le doy mi consejo al general, que clasifique el acceso en el sentido de que los medios tengan un mecanismo de información de la entidad y las operaciones que realiza, con excepción de aquellas de protección por investigación, porque tampoco se le puede exigir que en las investigaciones No, claro, totalmente de acuerdo. la estemos destrozando. No es todo el mundo que puede y hacerlo a la hora que quiera. El vocero de la policía pues, puede ser una institución que creo que aquí se dejó de tener. La vocería. Y eso es correcto. ¿Cómo es la institución a nivel nacional? Pesqueira, ¿no es? Sí. Y aquí estaba Y aquí estaba Xiomara. Y aquí estaba Xiomara, que lo hacía muy bien. Que se pensionó. Entonces, creo, general, que la patada que usted se da de entrada cae de mal gusto porque nosotros entonces, los comunicadores y los que tenemos oportunidad de expresarnos en estos medios, observamos, y no es más que otra cosa, que yo la ligo, Francis Rodríguez, al esquema que viene planteándose el gobierno de Mordaza, que me hacen una ley de DNI absurda, que me hacen una transformación al Código Penal absurdo, que me hacen una transformación a la misma ley 62, 32, algo así. Sí. No, 61-32. 62, algo así. Sí, 62. Eso, lo que me pone a mí en aviso, espérate, pues este gobierno está llevando una línea de atraparnos a todos en una estrategia anti-informativa. Puede ser. Es eso. Ahora, el acceso a la información, toda autoridad debe saber que la transparencia empieza por la gestión de informar y que el medio de comunicación que se acerca a la policía no puede ser coartado por golpe y porrazo si no existe un mecanismo que indique claramente qué busca usted con limitar. Si es organizar, está bien. Y la integridad y la privacidad de la persona. No, espérate, eso es aparte. No, porque Porque en los medios de comunicación, estoy hablando de medios, no de parejeros que aparecen como el que apareció. Difundan esto. No, me estoy refiriendo a medios. Me estoy refiriendo a quienes tienen la condición de periodista. Okay. Porque el que hace de forma empírica comunicación, eso no es comunicación. Yo no veo eso. Y con un gracias, celular. y gracias a Dios que a mí no me llegan. Pero igual tiene derecho. Pero igual Por tiene ejemplo, derecho a informarse. Ahora, este es un buen momento para que el Colegio Dominicano de Periodistas aquí ¿El qué? reoriente su estrategia. ¿El qué? El
CDP, El CDP. Amado, Eso existe. El sí, claro, CDP. existe, No me digas. Sí, tiene, Nayí, ¿no es? tiene una directiva Que- y todo el tiempo la ha tenido. Tengo conmigo Está una funcionando. información ¿Está funcionando? Claro que sí. Lo que Déjeme- pasa es que tú déjeme no Sí, puedes concluir. verlo. vamos a pedirle que concluya. tiene una información que Conviene que te dañe. Nayi Agramonte me ha enviado No, y que yo lo no haga oigo de público. Ustedes la recibieron. Sobre esta situación. Lo que creo es que ha debido de entrar, ¿Sabes por qué nadie? y dijo en algo que vi de nosotros que luego Vladi le hizo la entrevista al nuevo general, Bien. que él iba a tener un acercamiento social. Pero de esa forma, general, usted lo que hizo fue darse una patada, porque la información sí puede usted como institución organizar su casa Claro. y establecer el criterio, pero no de golpe y porrazo decir o prohibir la entrada al recinto de información o de comunicadores o de periodistas que hacen trabajo diariamente recogiendo la información de la policía. Bien, gracias, Francis. Miren, hay una cosa. Aquí hay que dividir la paja del trigo, porque definitivamente está ligada. Muy bien. Una cosa es el periodista profesional en su trabajo que hace periodismo y ejerce el derecho a la información. El legislador constitucional quiso garantizar la profesión de periodista, el oficio de informar. ¿Cómo que le dice cuarto poder? El Sin cuarto poder y sin cuarto. Ya hay cuartos, eso era antes. Bueno, pero... ahora lo que hay muchos ricos de No, lo que pasa de su es que capacidad no, intelectual no, y no. comunicativa. Mira que lo que pasa es que los medios de comunicación han caído en manos de los grandes emporios económicos. Y de eso los ha- grandes emporios y eso ha sido- políticos. Y eso Pero ha es sido, interesante por y eso donde ha tú sido ibas, una Amado. desgracia, totalmente. Claro. Pero bueno, volviendo al tema, hay que separar eso. Y hay que también hablar y decir que lo otro es los comunicadores que tienen páginas, que no son plataformas, son páginas. Porque La plataforma es tiene la que usa. Tiene un universo mucho más Y que yo vi grande. en Facebook. Vengan por aquí. No, eso Sí, no sí, es sí, correcto. pero Porque ¿qué incluso pasa? hay un derecho, una ley que prohíbe y establece la intimidad. La misma Constitución establece la intimidad, el protección a la intimidad. Entonces, esos hacen ese trabajo porque tienen el derecho constitucional de la libre expresión y difusión de las ideas o del pensamiento, como usted le quiera llamar. Censura previa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos que de alguna manera incentivar el uso profesional de esos derechos que establece la Constitución, porque hasta ahora está todo mezclado. El propio general y el alcalde Alex Díaz juntó a varios pagineros y los juntó con el general y publicaron una información diciendo ya se resolvió el problema. eso ya no no, es. y eso no es verdad, ahí no había un solo periodista. Ahí eso no es Ahí así. no había Bla- un no, solo Vladi estaba ahí. periodista. Entonces, No. ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de esos que trabajan sobre la base de la libre expresión y difusión de las ideas no conocen un aspecto fundamental de toda profesión y de esta La mucho más. restricción que trae la misma La Constitución. ética, papá. Y la restricción. La ética. No hay ética y por eso nos quejamos de que te meten una cámara entre la boca, entre la cara. Yo me estoy recordando ahora de Chelo, De que le Chelo. decía a Ricardo, Richard, méteme la grabadora por la boca que voy a acabar con el compadre Siquio. Era un espectáculo. Un espectáculo. El gobernador de entonces. El gobernador de entonces, así es. Chelo, Señor, Tavares, sí. Chelo. No, Chelo, José Roselio Durán. Roselio Durán. Alias Chelo alias Durán. Chelo Durán. Ok, entonces el tema está en eso, señores. Realmente debemos de tener reglas, porque todo tiene reglas. Claro. A mí me molesta la toga y el birrete. No quiero saber de esa vaina. Y ojalá que venga un legislador que cambie. Que entremos porque eso así no- como estamos Sí, vestidos. hombre, saco y corbata, pero no con toga. Ahora, yo no puedo decirle a ninguno de esos magistrados de que yo no voy a usar toga y birrete porque no me gusta. Entonces, ¿qué yo tengo? Que someterme a las reglas. Entonces, Claro. eso es lo que pasa. Y así es que estamos ahora. Hay que separar, hay que dividir. Es que hay una serie de gente que con un celular, sin ser periodista, vuelvo y repito, no son periodistas, son simplemente comunicadores que producto de ese derecho constitucional y de un celular que graba en 4K, hacen una página y comienzan a publicar.
Eso que contó Carolina, eso merece por lo menos Una 15 sanción. días de prisión. Una sanción. Pero, Porque Por está en la ley. escúchame, Sí. déjame decirte algo. A mí se me puso bravo, Adelante. Vladimir, por una opinión que yo di aquí con relación, creo que no fue en el aire, fue personal. Fue personal. Pero no, el tema está en eso, hay que respetar el dolor dignidad de los demás. de la persona Eso y que de la hizo esa víctima. persona que publicó esa... Tú te imaginas un niño, un accidente, muerto, una madre desgarrada, porque en ese momento esa madre se dio cuenta que a lo mejor cometió un error, no debí montar a este muchacho aquí. ¿Tú me entiendes? Pero como ser humano hay que entenderla. ¿Tú sabes por qué? Entonces, debemos exigirle a esta gente ética. Ahora, la otra parte y la otra cara de la moneda está en el hecho de que una vocería, pero la policía tiene que tratar de ser lo más transparente posible sin violentar el secreto de la investigación. Pero aquí no hay transparencia y la policía no es transparente. Entonces, te filtran la información y te dan la que ellos Y con quien se ellos le dé la gana. ¿Qué tú Exacto. opinas, Amado, de lo que mencionaba ayer Jan? Yo lo he visto mucho, sobre todo por la zona alta, zona de Vista al Valle y demás. Anda la patrulla con los muchachos con la cámara atrás, grabando a todo el que pare. Óyeme, Para una es que simple eso violenta el inspección. principio de inocencia, señores. no hay de intimidad. De de intimidad, Es que porque yo no es que quiero, es por una ejemplo, revisión es en que la yo- calle. es que y ya yo no están los quiero- La muchachos. policía me para y viene un tipo y me mete una cámara y yo la tumbo. Claro, El es que- celular, es lo que no sea. debería ser. Es otro problema, es que eso no No está debe Incluso- permitirse. incluso, Ahora, miren. también hay una cosa, Yeryanki, tú lo mencionaste en un momento, y es el hecho de que también tenemos una policía que no cumple con las normas. no. Hay También eso, incumplimiento de todas partes. eso de alguna manera es un daño positivo. Claro. Porque te daña tu derecho, pero de alguna manera te defiende cuando, si la policía comete una tropelía, aparece ahí grabado en cámara. A veces te dice, mira, Por bórrame eso, esa vaina. Bueno, como el hecho de la joven que iba, creo que era con su hermano, con su pareja, lo desmontaron a los dos, le llevaban el vehículo y lo dejaban a pie. Decía, pero me van a dejar a pie aquí sola. Pues entonces y eso quedó evidenciado y lo trasladaron a todos. Sí, Supuestamente es un estaban en problema. investigación. Ahora Mira, bien, es un problema que hay que equilibrar. el tema, mira, yo pienso que a diferencia quizás de lo que tú planteas, Amado, Sí, está bien. que los muchachos que están haciendo trabajo a nivel digital comunican más que los propios periodistas, porque los periodistas se han acomodado a las colindancias, la mayoría de ellos, yo lo puedo mencionar con su nombre, a todos. Aquí, Porque- a nivel de San pero Francisco. claro que No, sí, no, la a nivel mayoría del están al país. servicio del gobierno. Sí. Y tú lo ves que Tienen- solamente son publican, voceros son o- voceros del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Estos muchachos, que también algunos reciben muchísimos beneficios del gobierno, pero te comunican lo que está pasando en el momento. Ahora bien, lo que yo siempre he dicho es, tú puedes contar la historia. Tú lo que lo que tú tienes que tener es el control, ¿verdad? Y el respeto de no vincular a los imputados, Ahí es que yo voy. ¿verdad? Frente al ciudadano. Es decir, tú no debes publicar la imagen de nadie, No. porque esa persona, tú le estás con eso violando la presunción de inocencia o el estado de inocencia, ¿verdad? El Sí. estado de La inocencia, privacidad. la privacidad y todo eso. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que enseñarlo. Oye. Pero es el Estado que tiene que exigirlo. El Yo he exceso de visto- mira, el exceso, el Oye. exceso de libertad de informar nos está perjudicando en cierta forma. Tú en viste todos las dos los mujeres sentidos. peleando. Ustedes han oído a Juan Carlos Pichado haciendo el símil de Exacto. cómo es que Sí, los sí. periodistas de Cibao. Dime, papá, tú lo hiciste, ¿verdad? ¿Y por qué tú lo hiciste? ¿Y por qué tú Eso lo es hiciste? otro. Señor, esa vaina no se Amado. puede No. Tú permitir. puedes tener un incidente en la calle con una persona, una discusión. Defiéndete, papá, Y vienen y te graban, te viralizan. Tú que andas en la calle, que andas trabajando, exacto. te molesta. Es una discusión Mira. que puede ser algo Yo hasta quiero normal. hace rato, Y eh, te viralizan. Tú y viste te- tú viste las dos concluir mujeres, algo. tú viste en una página lo que se lo dije personalmente a la persona. Dos mujeres peleando en las guaras. No, eso da Ay, Y no. es una... ¿Cómo que da gusto? no, que Lo eso que no da da es una vergüenza, ¿sabes No, por no, qué? no. Porque la madre de una de ellas y un No, 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 niño espérate. que se escucha a un menor de edad Eso ahí, no da gusto. diciéndole a la otra, dale, que tú eres hija mía. O sea, y yo digo, ven acá, ¿y hasta dónde es que estamos llegando como sociedad? Porque si ya se están peleando, ok, No, y ya eso tú no. ves que una le está dando demasiado golpe, tiene que quitársela. Mira, Pero eso entonces es los grave, medios gravísimo. consiguen muchísimo Pero yo views te con quiero eso y decir eso lo lo convierten siguiente, en óigame, dinero. señores. Coño, qué vaina. Quizás el general no supo contextualizar o no supo establecer Fue la forma, la en forma. su Sí, sí. entrada
y fue estridente porque dejarle eso a un raso que está de Sí, puertero, le faltó tacto. le faltó tacto. La forma estuvo Sí. incorrecta. Y a mí no me gustó. Y se lo digo y se lo mando a decir. Eso fue incorrecto. Claro. Porque no hay cosa más incorrecta que se vaya a presentar un ciudadano más allá de usted preguntarle a qué viene cuando usted entra a la puerta, es que no lo dejen entrar. Entonces, la institución y a los mismos muchachos pagineros y a los periodistas, debemos saber que sí el general puede establecer un protocolo Claro. Normas para en la su- relación con normas la en su información. cuartel. Claro. ¿Verdad? Ahora, creo que le faltó tacto y lo que se busca es nunca restringir el acceso a ser informado para informar. Bien. Entonces así es. yo creo que ahí fue el puntito. Bueno, señores, hay que ir donde el doctor Rodríguez. General, Sí. mire, aquí hay un oftalmólogo cirujano, ¿verdad? Y a los pagineros también, invitarlos a que vayan donde el doctor Rodríguez para que vean bien y que vean bien la letra de las leyes y la Constitución.